Entonces, con el fin de complementar los elementos del video de la matriz F, ¿sí? De acuerdo al video que nosotros pudimos observar o que ustedes ya observaron en la plataforma, la matriz F, que es la evaluación de factores externos, como su nombre lo indica, tiene elementos puntuales. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores externos, ¿sí? Estamos hablando de oportunidades y amenazas, ¿correcto? De la misma forma, por ejemplo, que nosotros utilizamos digamos, un parámetro para establecer qué tipo de fortalezas y debilidades utilizábamos en la matriz EFI, que era la evaluación de factores internos, es decir, fortalezas y debilidades, que lo hicimos a través de las 4 perspectivas del cuadro de mando integral. De esa misma forma, nosotros podemos establecer también unos parámetros o unos referentes que nos van a permitir establecer los elementos que vamos a necesitar para poder llenar la matriz F o evaluación de factores externos. Entonces, en este orden de ideas acudo a la matriz o al instrumento que se llama la matriz Pestel. Pestel son unas siglas concretas, como ustedes las están observando ahí en la presentación. Hablamos de política, factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, tecnológicos, legislación y ecología. Ahí, como ustedes lo están observando, prácticamente los elementos políticos tienen que ver mucho más con decisiones gubernamentales. Un ejemplo de eso puede ser la famosa reforma tributaria que está aconteciendo actualmente, ¿sí? Cosas que el gobierno está realizando y que pueden afectar directamente el desarrollo de su compañía, o pueden afectar, puede generar una oportunidad, ¿sí? Hay leyes que pueden facilitar, por ejemplo, leyes que el gobierno saca que están relacionadas específicamente con el fomento al emprendimiento, a las industrias creativas, por ejemplo, en el caso de la economía naranja, u otro tipo de fomento al emprendimiento de empresas de base tecnológica, lo que hace Impulsa, ¿sí? Que eso son organizaciones gubernamentales, lo que hace el Fondo Emprender a través del SENA, que también sabemos que es gubernamental. Son leyes y son cosas que hacen los gobiernos precisamente eso. Eso puede generar oportunidades. La reforma tributaria, por ejemplo, puede generar amenazas en temas políticos. En temas económicos, prácticamente lo que ustedes están observando ahí no son tendencias, crisis, ciclos económicos, políticas de innovación, es decir, situaciones realmente relacionadas con lo que es la economía, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de elementos de crisis, hablamos de la pandemia. La pandemia no es un problema económico, pero a su vez la pandemia está generando problemas específicamente económicos, ¿sí? Está generando, inclusive en algunos países, ha generado procesos de recesión o también ha desacelerado las economías. Esto pues está generando unas amenazas muy grandes. ¿Sí? El hecho de que ya las personas, por ejemplo, a causa de la pandemia ya no tengan empleo en algunos casos, lo que hace es disminuir el gasto de los hogares. Y al disminuir el gasto de los hogares, pues, ¿quién va a comprar cosas? Entonces las empresas se ven afectadas, eso puede ser una amenaza. En aspectos socioculturales hablamos de demografía, estilos de vida, actitudes, opiniones, de imagen corporativa, aspectos éticos, es decir, estamos hablando puntualmente de elementos ya mucho más relacionados con las tendencias del mercado, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay países que si nosotros analizamos el censo, en gran manera o en una gran mayoría las personas de edad avanzada, ¿sí? Son las que cubren todo el censo del país o la gran mayoría del censo. ¿Esto qué implica? Que los productos están basados en este tipo de personas, ¿sí? Estas personas pues no son personas que tengan una proclividad o es decir, no usan la tecnología. Entonces ahí pueden haber digamos, unas amenazas puntuales. También puede suceder que pueden haber oportunidades, es decir, voy a ponerlo todo lo contrario. En el caso de las nuevas tecnologías, el hecho de que las personas hoy tengan que acudir a utilizar más computadores, a utilizar más celulares, a utilizar más tecnología para poder generar algunos procesos adicionales, hace que la gente logre comprender más estos dispositivos y está generando también unos estilos de vida, unos elementos demográficos que pueden estar influenciando directamente las empresas. Palabras más, palabras menos, a manera de ejemplo podemos observar cómo hay empresas
que se dedicaban a comercializar todo en locales o en canales de distribución físicos, pero que a raíz de la pandemia se vieron obligados a cambiar esta distribución a través de canales físicos y comenzaron a utilizar dispositivos electrónicos, es decir, celulares y redes sociales y una cantidad de cosas para poder distribuir sus productos. Entonces hubo un cambio, pero también eso pudo favorecer. Lo mismo sucede en el caso de la tecnología, ¿no? La tecnología pues también puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad dependiendo del tema. Generalmente es más una oportunidad que una amenaza, dado que pues todos estos elementos de acceso tecnológico, de una mejora o una ampliación de la tecnología de la información y comunicación hacen que pues más empresas puedan generar mayores ingresos. En el caso de legislación ya son leyes puntuales. Entonces muchos se preguntan, oiga, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los aspectos políticos y la legislación? Ahí hay una diferencia puntual. Cuando nosotros hablamos de legislación, estamos hablando de metodologías gubernamentales, de derecho internacional, de reglamentación nacional, por ejemplo, los códigos, el código civil, el código de comercio, ¿sí? Código laboral. Eso ya son no solo leyes, sino son códigos, es decir, son reglamentaciones, son un cuerpo de leyes que hace que de una u otra manera puedan generarse algo positivo o puedan impactar positiva o negativamente pues, la empresa. Y finalmente el tema de ecología, ahí como lo están viendo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y hoy en día este tema sí que está verdaderamente agarrando fortaleza, el tema ecológico. Entonces todo el tema de las empresas amigables con el medio ambiente, la producción amigable con el medio ambiente. Voy a contar un caso que es un caso que se conocía mucho y fue el caso de las curtiembres en Boyacá. Resulta que nuestro cuero, el cuero que se produce en Colombia, es muy apetecido en los mercados internacionales. Entonces, varias empresas del clúster de curtiembres en Boyacá lograron generar contactos con empresas europeas. En ese orden de ideas, esas empresas lo que en alguna medida pudieron fue aprovechar una oportunidad. Sucedió algo puntual y es que en Europa se generó el sello verde y este sello verde pues prácticamente lo que hacía era restringir la importación de artículos provenientes, o bueno, no provenientes sino de artículos o de productos que no fueran amigables con el medio ambiente. Quiere decir que esto fue una amenaza puntual que afectó a estas empresas. Muchas empresas perdieron, muchas empresas que ya habían establecido todos estos elementos para poder exportar a Europa, perdieron unas grandes sumas de dinero, pues porque ya habían generado algunas inversiones fuertes respecto a este tema. Entonces, por ejemplo, estos son otros elementos de análisis económico. Aquí volvemos otra vez a repetirlo, ¿no? La parte política, voy a permitirme leer en detalle esto para que ustedes lo vean. Factores en materia, la parte política, factores en materia normativa que afectan el comercio internacional y las inversiones del país, programas de financiación, tratados comerciales, política fiscal, nivel de estabilidad, porcentaje de corrupción y demás factores políticos que condicionan las operaciones empresariales. En la parte económica, situación económica del país, nivel de producción nacional, el PIB, política monetaria, tipo de cambio, tipo de interés, política de empleo y desempleo, nivel de impuestos, inflación, ¿sí? Y otros factores macroeconómicos. En lo sociopolítico, es decir, la parte social, situación del estado de bienestar, nivel de vida, distribución de la renta, situación demográfica, estilo de vida, movilidad laboral, social y otros factores. Lo tecnológico, pues ya está muy claro, la parte ecológica también está clara y la parte legal, patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad social, contrataciones y normativa mercantil. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Voy a pasar este slide porque esto no es muy legible, pero aquí viene otro. Entonces, una empresa de tecnología que quiso establecer precisamente una matriz, pues utilizar la matriz PESTEL o digamos esta herramienta del PESTEL para poder establecer oportunidades y amenazas puntuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta empresa, en lo político legal, vemos que la parte amarillo son amenazas. Entonces, por ejemplo, hay muchos reguladores a nivel mundial, hay una regulación cambiante, es decir, el hecho de que haya una regulación cambiante implica que es una amenaza, porque afecta o influye negativamente el devenir de la compañía, el desarrollo de la compañía.
Si yo, por ejemplo, estoy hablando de que soy una empresa tecnológica y que debo someterme a la regulación de los diferentes países y quiero establecer mi mercado en diferentes países, cuando la reglamentación es cambiante, cuando no hay una unificación en las leyes a nivel internacional, significa que cada país que me toca ir tengo que mirar una ley diferente y eso me genera también costos, me genera unas inversiones y eso puede ir en detrimento pues, del desarrollo de mi compañía. Pero también podemos observar, ahí está en verde, que el modelo regulatorio, por ejemplo, estrategias de entorno digital, estrategias de ubicuidad de las TICs, mejoran los derechos de los usuarios, es decir, todos estos son elementos que impactan positivamente. Palabras más, palabras menos, oportunidades. En la parte económica vemos que también hay unos aspectos aquí en gran mayoría para esta empresa, vemos que son más amenazas, ¿no? El desempleo, una nueva contracción de la economía, es decir, desaceleración del desarrollo económico, el flujo de capital de inversiones hasta países en desarrollo, ¿sí? Todos estos elementos puntualmente generan o afectan directamente el proceso. Y en verde podemos ver que estas son las oportunidades, ¿no? Solo una, pero igual en términos económicos, y es el crecimiento de economías emergentes. ¿Qué significa esto? Esto es un ejemplo, ¿no? En la medida en la que haya crecimiento de economías emergentes significa que hay oportunidades de poder establecer la empresa en otro tipo de economías diferentes a las que ya puntualmente están establecidas. Entonces ahí tenemos oportunidades de mercado. En lo sociocultural, aquí prácticamente una gran amenaza, la ciberdelincuencia y potencial desconfianza en las redes. Y pues aquí ya otros elementos ya puntuales que pueden estar generando unas oportunidades, que es las formas de conexión, tiempo de conexión semanal, preferencias del uso de la red, es decir, si estamos hablando de que esto es una empresa tecnológica, pues hay muchos elementos relacionados con las nuevas tendencias y los nuevos usos de la tecnología que pueden afectar en forma positiva el desarrollo de la empresa. En la parte técnica, lo mismo, prácticamente hay algunas fortalezas, fortalezas no, oportunidades y unas amenazas. En la parte medioambiental, por ejemplo, mire, la reducción de la huella de carbono, políticas de mejora de eficiencia energética, estos son oportunidades. Residuos generados por el sector y ondas de dispositivos móviles y sistemas inalámbricos, en términos medioambientales pueden ser amenazas. ¿Por qué? Pues porque pueden restringir la operación de la compañía en virtud de que tiene que someterse a regulaciones mucho más fuertes para cuidar el medio ambiente. Entonces eso en últimas termina siendo una amenaza.